A ver, pensemos. Pensemos por un instante en ese momento exacto en el que abrimos la aplicación del banco, en la pantalla del móvil. Uf, ese microinfarto, ¿no? Sí, sí, exacto. El pulso se acelera ligeramente, hay como un nudo en el estómago o una tensión rara en los hombros. Totalmente. Porque la mente racional, obviamente, nos está diciendo que, bueno, que queremos ver números altos, que buscamos estabilidad, pero el cuerpo, a un nivel puramente físico, está reaccionando como si estuviera a punto de enfrentarse a un león en la selva. Tal cual. Y hoy, en este nuevo análisis a fondo, vamos a desgranar exactamente por qué ocurre ese cortocircuito. Bienvenidos a todos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Es que de verdad es una paradoja fascinante, porque hoy hablamos de personas increíblemente inteligentes, muy trabajadoras, gente con un nivel de conciencia altísimo. Sí, A pesar de todo ese esfuerzo titánico, siguen atrapadas en ciclos de escasez financiera. Y aquí viene lo importante. La respuesta no está en cambiar de estrategia de inversión ni en descargar otra hoja de cálculo mágica. para nada, para nada. De hecho, hoy nos vamos a sumergir de lleno en extractos, resúmenes y toda la investigación detrás del libro Las mentiras del dinero, subtitulado ¿Quién eres?, de la doctora Lisa Cooney. Eso es. Y nuestra misión en esta inmersión es destapar cómo nuestras creencias psicológicas y sobre todo cómo el cuerpo almacena esas creencias acaban formando una especie de jaula invisible. Una jaula, exacto. Porque la premisa central que introduce la doctora Cooney, y que es súper controversial desde el minuto uno, es clarísima. El dinero en sí mismo no es el problema. El problema somos nosotros. Y para ilustrar esto de una forma brillante, a mi parecer, la doctora Cooney utiliza una metáfora biológica. Compara el dinero con el ATP, o sea, el trifosfato de adenosina. Vale, un momento, porque aquí sí que quiero hacer una pausa. Dime. Decir que el dinero es energía, pues a ver, suena al típico cliché que te dicen en un retiro espiritual, ¿no? A nivel práctico, con energía pura, no se paga la hipoteca del mes. Claro, entiendo el punto. Entonces, ¿por qué irse al ATP celular como analogía? Pues mira, porque el ATP es literalmente la moneda de cambio de nuestras células. Es esa molécula que proporciona la energía para que cualquier célula haga cualquier trabajo. Vale, Pero fíjate en el matiz tan importante aquí. Al ATP le da exactamente igual si esa célula está usando la energía para, no sé, para huir de una amenaza, para digerir una manzana o para bailar flamenco. ya no juzga. Exacto. El ATP no tiene agenda propia, no tiene moralidad, no opina, simplemente es un flujo que facilita que haya acción. Y el libro argumenta que el dinero funciona exactamente de la misma manera en nuestra sociedad. Es un facilitador neutro. Claro, o sea, la moneda de 2 euros no se levanta por la mañana decidiendo a quién le va a amargar el martes. Eso es, pobretilla. Somos nosotros los humanos quienes decidimos proyectar sobre esos billetes o sobre los números de la pantalla un montón enorme de decisiones, de juicios y de conclusiones preestablecidas. Sí, totalmente. Y para cualquier persona que esté escuchando esto ahora mismo, me da igual si tiene la cuenta a cero o si maneja 3 millones de euros, es altamente probable que esté operando bajo ciertas mentiras inconscientes que están bloqueando ese ATP financiero. Seguro. Y el texto identifica 3 grandes mentiras. La primera es esta creencia brutal de que el dinero es Dios. Que es básicamente otorgarle una autoridad suprema sobre toda nuestra existencia. O sea, cuando alguien opera bajo la mentira de que el dinero es Dios, se está colocando automáticamente en una posición de total inferioridad e impotencia. Sí, como si no fueras nada sin él. Tal cual, se asume que sin ese Dios no hay capacidad de elección posible. Se le entrega, pues, el poder absoluto para dictar el valor que tiene uno mismo como ser humano. Madre mía. Lo cual nos lleva, de forma directa, a la segunda gran mentira que menciona. El dinero es el perpetrador o el carcelero. Claro, el que castiga. Exacto. Porque si algo tiene tanto poder sobre tu vida, pues también tiene el poder de arruinártela. Es esta visión tan extendida del dinero como un tirano. Ese jefe invisible que te obliga a aguantar un trabajo que es insoportable, o el ente caprichoso que te abandona justo cuando llega el día 30 del mes. Sí, el malo de la película, siempre. Y de ahí derivamos a la tercera mentira.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Que creo que es la más común de todas. El dinero es el problema. Es esa sensación constante y pesada de que nunca, jamás hay suficiente. De que es la raíz de todos los conflictos y miserias. Y fíjate, para desenmascarar cómo operan estas tres mentiras en el día a día, el libro propone un ejercicio mental que roza a lo cómico, la verdad, pero que es demoledor. Propone llevar al dinero a terapia de pareja. Ostras, es buenísimo. Es una forma muy cruda de ponerte un espejo delante. Sí, sí. A ver, imaginemos la escena, ¿vale? El dinero es una pareja sentimental. Está ahí, sentado en el sofá del psicólogo. Y el terapeuta le dice, bueno, descríbame su relación. Madre mía, la que puede salir de ahí. Claro, si el dinero nos hablara basándose en cómo lo tratamos nosotros la mayor parte del tiempo, ¿qué nos diría? Pues se quejaría, claro. Diría algo como, a ver, es que esta persona nunca confía en mí. Se pasa el día angustiada pensando que me voy a ir, que la voy a abandonar. Sí. Me esconde. Le da una vergüenza terrible hablar de mí en público con sus amigos. Encima me critica constantemente. Va diciendo por ahí que soy sucio, que solo traigo problemas. Y que eres la causa de todos sus males. Eso. Y, para colmo, espera que yo le resuelva absolutamente todos sus vacíos y traumas emocionales. Visto así es una relación súper tóxica. O sea, si el dinero fuera una persona real, ¿por qué narices iba a querer quedarse en una relación tan sumamente abusiva? Es que huiría despavorido. Pero la pregunta clave que plantea el libro aquí es ¿por qué tratamos al dinero de esta manera? ¿Qué refleja esa toxicidad sobre nuestra propia sensación interna de ser defectuosos o de no ser dignos? Y aquí es justo donde entramos en lo que la autora define de forma brillante como la desconexión somática. Y es crucial que entendamos el mecanismo biológico que hay detrás de esto. Vale, a ver. Porque a nivel mental, en nuestra corteza prefrontal, la parte lógica, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, dice cosas como quiero ganar más dinero, quiero vivir tranquilo, quiero prosperar. Obvio. Pero el cuerpo, y muy especialmente el sistema nervioso y la amígdala, funciona como un contenedor de memoria súper profunda. O sea que el cuerpo recuerda exactamente lo que la mente ha hecho un esfuerzo inmenso por olvidar. Exactamente. Fíjate en este ejemplo. Supongamos que alguien creció en una casa donde cada vez que llegaban las facturas de la luz o del teléfono, los padres acababan a gritos, tirando cosas por los aires y creando un ambiente horrible. Una pesadilla, vamos. Pues ese niño asocia el concepto dinero directamente con peligro inminente, con pérdida de afecto, con caos absoluto. Y claro, 20 años después, la mente racional de esa misma persona va y dice «Oh, quiero pedir un ascenso». Lógico. Pero su amígdala detecta la posibilidad de ese dinero extra y como tiene guardada esa memoria de peligro, lanza inmediatamente una respuesta de lucha o huida. ¡Ostras! Así que de manera totalmente inconsciente esa persona va y sabotea la entrevista de trabajo. O de repente recibe un dinero extra y misteriosamente el coche se rompe porque tomó una mala decisión de mantenimiento que podía haber evitado. Claro, es como si la mente estuviera pisando el acelerador a fondo, pero el sistema nervioso está tirando del freno de mano con todas sus fuerzas. Y adivina que el freno siempre gana. Porque su función evolutiva es mantenerte vivo. Está diseñado para la supervivencia pura y dura. Ya. Muchas personas acaban utilizando la falta de dinero para, en el fondo, demostrarse a sí mismas lo mal hechas o lo rotas que están. Qué fuerte. Es que si en tu fuero interno crees que no mereces amor ni mereces que las cosas fluyan, tu realidad financiera tiene que ser un completo desastre para darte la razón a ti mismo. Se construye esta jaula invisible donde uno prefiere la densidad y el sufrimiento constante de no llegar a fin de mes simplemente porque es un terreno familiar. La famosa zona de confort, aunque sea un infierno. Eso es, la ligereza y la expansión que trae la abundancia resultan aterradoras a nivel biológico, porque rompen por completo esa identidad de víctima que te has construido. A ver, entender todo este mecanismo del freno de mano somático tiene muchísimo sentido en la teoría, lo veo claro, pero soltar esa identidad de víctima tan arraigada no es algo que se haga leyendo un par de páginas de un libro. No, ni de broma, ojalá. Y la propia historia clínica de la autora, de la doctora Cooney, es una prueba brutal de que a menudo hace falta un impacto devastador en la vida para que el cuerpo suelte por fin los barrotes de esa jaula.
Un impacto que en su caso además le vino por todos los frentes posibles a la vez. Fue una tormenta perfecta. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Sí, vamos a contarlo porque tela. A los 30 años, cuando ya era una profesional establecida, a la autora le diagnostican una enfermedad potencialmente mortal. Y claro, la medicina alópata tradicional le ofrece unas opciones que eran brutales. Básicamente, extirpación de órganos y depender de una medicación severa el resto de su vida. Una condena. Ella se niega en rotundo. Decide buscar una curación más holística y acaba invirtiendo todo su tiempo y recursos en el instituto Theta Healing. Pero ojo, que esto no fue irse a un retiro de yoga el fin de semana. No, para nada. El proceso de Puracén le costó alrededor de, atención, $1 millón. Es una locura. Vació todos sus ahorros, liquidó su fondo de jubilación por completo. Hasta que, llegó ese temido día en el que abrió la aplicación de su banco y la pantallita le mostró un saldo literal de $0, con 0 centavos. La nada más absoluta. Es que ver ese cero en la pantalla no fue solamente una crisis financiera de manual, fue el colapso total de sus realidades heredadas. Porque claro, para entender cómo esta mujer llegó a vaciar $1 millón, tenemos que mirar de dónde venía su programación somática, su infancia. Hablemos de eso, porque a mí me parece el ejemplo perfecto de lo que es recibir mensajes contradictorios que te parten la psique por la mitad. Sí, un cortocircuito constante. Por un lado tenía a la figura de su padre, un emprendedor inmobiliario de Brooklyn que tenía, creo recordar, 16 edificios de apartamentos en propiedad. Financieramente hablando, el hombre era un cajero automático con piernas. Literal. La autora cuenta en el libro que su padre le decía cosas como: «No te preocupes, Lily, bajo un momento al sótano a imprimir más dinero». Ella creció viendo cómo contaban fajos enormes de billetes en la mismísima mesa de la cocina. Para ella, el dinero fluía con una facilidad tremenda. Pero, y aquí viene el gran pero, el padre estaba completamente ausente a nivel emocional. Y eso, claro, en la mente de una niña crea una asociación somática muy específica. El dinero es algo muy abundante, algo fácil de conseguir, sí, pero siempre viene acompañado de abandono emocional. Claro, el precio a pagar. Y en la otra esquina del cuadrilátero estaba la madre, una mujer que estaba literalmente carcomida por el resentimiento hacia esa ausencia continua de su marido. Sí. Y ella utilizaba el dinero puramente como un arma, por despecho. El libro relata anécdotas de cómo la madre compraba cosas que los niños ni siquiera le habían pedido, como docenas de aquellas famosas muñecas Cabbage Patch. Que costaban una barbaridad en aquella época. Exacto, un dineral. Y lo hacía solo para forzar al marido a tener que seguir trabajando más y más para generar esos ingresos. Y a todo este cóctel tóxico se le suma un entorno de abuso infantil que fue terrorífico. Episodios de violencia física, modelaje infantil forzado, cosas muy oscuras. Terrible. Entonces el cerebro de esa niña fusiona todo ese caos. El dinero significa protección y facilidad, sí, pero también significa venganza, abuso, resentimiento y dolor profundo. Y fíjate, esta es exactamente la raíz de lo que la autora llama la patrulla de fraude. En el libro hay una pregunta que para mí es como un dardo directo al centro de nuestras finanzas. Es, ¿la realidad financiera de quién estás viviendo? ¡Buah! ¡Qué buena pregunta! Cooney relata que hasta que sufrió ese colapso total a los 30 años, ella era un amalgamiento robótico. Su sistema nervioso no operaba desde lo que ella realmente quería, sino que se pasaba la vida haciendo equilibrios precarios entre la aparente facilidad económica que le enseñó su padre y la profunda amargura y resentimiento de su madre. O sea, yo me gustaría proponer una analogía para esto porque creo que es fundamental para que se entienda bien. Venga, a ver. La provisión económica de ese padre, por muy abundante que fuera, es como si le enseñas a un niño a ir en bicicleta, pero le pones unos ruedines anclados con acero a la rueda trasera. Me gusta. Mientras llevas esos ruedines, tú tienes la ilusión de que estás conduciendo, de que tienes el control y mantienes el equilibrio. Te sientes totalmente a salvo. Pero la cruda realidad es que el esfuerzo real no es tuyo, tú no estás sosteniendo la bici. No, te sostienen ellos. Cuando su padre muere de forma repentina en Australia, y al mismo tiempo ella cae gravemente enferma y su cuenta bancaria llega a cero, es exactamente como si de golpe le arrancaran los ruedines con unas tenazas en mitad de una bajada a 60 km por hora. Ostras. El golpe tremendo contra el asfalto era inevitable. Pero, a ver,
La gran duda que me surge leyendo esto es, ¿por qué ese choque brutal contra el suelo? O sea, el ver el cero absoluto, ¿por qué fue el único catalizador que le sirvió a esta mujer? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. ¿No se podía haber dado cuenta antes del patrón? Pues mira, la verdad es que no, porque el cuerpo humano es un maestro absoluto de la economía de energía. Rara vez hacemos un cambio profundo si no nos vemos acorralados y forzados a ello. Ya, la ley del mínimo esfuerzo emocional, ¿no? Exacto. Mientras a ella le quedara la más mínima red de seguridad, aunque fuera tóxica, su sistema iba a seguir operando bajo las 4D de la jaula del abuso, que es un concepto que ya detalla muy bien. Las 4D. Sí, son denegar la realidad, defender esa postura de víctima constante, disociarse del propio cuerpo y desconectar de nuestra capacidad innata de ser creadores. El cero absoluto destruyó ese espejismo por completo. Claro, te quedas sin cartas. Eso es. En ese saldo de cero ya no había absolutamente nadie a quien culpar. Ya no estaba la fortuna del padre para enmascarar su dolor, y ya no le servía de nada el resentimiento heredado de la madre. Al perder de golpe todas esas excusas externas, se vio obligada a hacer algo que no había hecho en sus 30 años de vida: respaldarse a sí misma. Empezar a pedalear de verdad. Tuvo que elegir la autonomía real en lugar del automatismo que llevaba heredado. Y aquí, justo aquí es donde las cosas se ponen complejas de verdad. Porque, oye, respaldarse a uno mismo, tomar las riendas y decidir cambiar es súper inspirador como concepto. Queda muy bonito en un post, pero ¿cómo se aterriza eso en la vida real? Ahí está el reto. Claro, porque si tu amígdala lleva 30 años asociando el tener dinero con el trauma y el abandono, y resulta que tienes el disco duro interno lleno a reventar de programas de escasez, ¿cómo se reprograma eso físicamente? Es un trabajo tremendo. El libro ofrece herramientas concretas, pero vamos a ser sinceros. Hay que admitir que algunas pueden generar un rechazo casi inmediato al leerlas. Sí, totalmente. Las herramientas somáticas, por lo general, suelen chocar frontalmente con nuestra mente racional. Y es así, precisamente, porque su objetivo principal es puentear esa racionalidad que nos tiene atrapados. Bueno, vamos a sacar el elefante en la habitación. Porque hay una herramienta muy concreta que en el libro llaman el enunciado aclarador de Access Consciousness. Sí, la frasecita. La frase. Y voy a leerla tal cual textualmente, como aparece en el texto. Dice así: acertado, equivocado, bueno y malo, POD y POC, todos los 9, cortos, chicos y más allá. Tela. A ver, francamente, la primera vez que uno lee esto en su casa, suena a que alguien se ha inventado un conjuro de Harry Potter, o que nos están vendiendo humo del bueno. Totalmente. Parece una frase sin pies ni cabeza. Es que lo parece. Y fíjate, esa es exactamente la intención de la frase. Es súper normal que despierte escepticismo o que pienses que es una tontería, pero hay una mecánica, tanto psicológica como neurológica, súper rigurosa detrás de por qué esa frase no tiene ningún sentido lógico. A ver, entonces defiéndeme esto. Si me dices que no es magia potagia, ¿qué demonios está pasando dentro del cerebro cuando alguien pronuncia algo tan aparentemente absurdo? Pues mira, funciona como lo que en psicología conductual clásica llamamos un interruptor de patrón, un pattern interrupt. Pensemos un momento en cómo opera nuestro cerebro cuando se enfrenta a una situación de escasez. Vale. Entra en lo que se conoce como una red neuronal por defecto, que empieza a funcionar en bucle cerrado. La autora lo llama entrar en conclusión, es decir, la mente concluye algo de forma definitiva. Dice, no hay dinero, siempre me pasa igual, a final de mes, la vida es súper injusta conmigo. El disco rayado de toda la vida. Eso. Y esas conclusiones actúan en el cerebro como muros de hormigón armado. Matan por completo toda tu creatividad y bloquean tu visión periférica, impidiéndote ver posibles soluciones que igual tienes delante de las narices. O sea, para ponerlo en términos informáticos, es como cuando un ordenador antiguo se queda pillado, bloqueado, y te sale el cursor ese del reloj de arena que no para de dar vueltas. Exacto. No te deja abrir ningún programa nuevo ni hacer nada hasta que, de alguna manera, logras detener ese bucle. Tal cual, me encanta esa analogía. ¿Y cuál es la única forma de forzar el reinicio de ese ordenador que está colgado? Pues pulsar Control, Alt, suprimir. Ah, vale.
El enunciado aclarador funciona igual. Al estar formado por esa serie de palabras que la mente racional no puede encadenar de forma lógica ni inmediata, actúa como ese comando. Obliga al córtex prefrontal a detenerse en seco, intentando descifrar qué significa ese mensaje tan raro. Le haces un cortocircuito a propósito. Exactamente. Y eso colapsa el bucle de ansiedad de la amígdala. Rompe el disco rayado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y justo en ese pequeño milisegundo de silencio mental que se crea en el cerebro, se abre un espacio. Un espacio para hacer una pregunta en lugar de emitir una conclusión victimista. Porque hacer preguntas es lo que de verdad abre posibilidades. Me parece brillante, la verdad. La explicación del control alt-suprimir psicológico tiene todo el sentido del mundo. Y además hay una anécdota en el texto que ilustra esto. Este salto de las conclusiones a las preguntas, de una forma que a mí me pareció magistral. Ah, la del coche. Sí, la del coche. Es una situación en la que yo creo que el 99% de nosotros habría perdido los nervios por completo. Cuenta la autora que tiempo después de empezar su recuperación financiera y física, iba conduciendo por la avenida Fairfax, en Los Ángeles. Sí. Iba en su coche deportivo nuevo, un Mercedes impresionante. Llevaba la capota bajada, hacía un día de estos preciosos y soleados, y por primera vez en muchísimo tiempo cuenta que se sentía físicamente vibrante. O sea, sentía la abundancia, sentía una alegría inmensa, sentía que por fin se había escapado de aquella jaula. Claro, y esto es muy importante, es lo que en psicología a veces desencadena el famoso problema del límite superior. ¿Cómo es eso? Pues que cuando alguien lleva tantísimo tiempo viviendo en una jaula de sufrimiento, de repente experimentar demasiada alegría asusta muchísimo al sistema nervioso. Es demasiado territorio nuevo. Y entonces, de forma inconsciente, el sistema busca alguna forma de sabotear ese momento perfecto para poder volver a la miseria que le resulta familiar. Pues, fíjate, parece que el universo le captó el mensaje y le sirvió el sabotaje en bandeja de plata. Ya te digo. De repente, cuenta que suenan unas sirenas justo detrás de ella. Un coche de policía la obliga a detenerse por ir con exceso de velocidad. El agente que se acerca a su ventanilla es, según lo describe, profundamente hostil, desagradable y la trata con muchísimo desprecio. Un trago horrible. Y para rematar la jugada, el policía le extiende una multa gigantesca, $1,000 de sanción. La reacción automática para cualquiera en esa situación habría sido sin duda entrar en un estado de victimización absoluta. Totalmente. Habría sido la conclusión perfecta, la excusa ideal. Habría pensado, ¿ves? No me merezco ser feliz. En cuanto tengo un poco de dinero y lo estoy disfrutando, ¡pum!, viene el universo, o viene la autoridad y me castiga. Todo es un desastre. Mi vida no tiene arreglo. Exacto, el muro de hormigón. Pero, en lugar de tragarse ese anzuelo del resentimiento y volver corriendo a la jaula, ella se acuerda y aplica el interruptor. ¿Eso es? Sostiene el papelito de la multa de los $1,000 en la mano y en vez de concluir que está arruinada o ponerse a maldecir a su mala suerte, frena y se hace una pregunta. Dice, ¿qué va a crear esto? Maravilloso. Y se niegan rotundo a permitir que el comportamiento pésimo de un policía frustrado le robe esa sensación somática de riqueza y alegría que tenía apenas 5 minutos antes. Es que ese es el cambio paradigmático del que habla el libro. A ver, la multa existe, es real. Es un hecho externo objetivo y va a tener que pagarla, sí o sí. Pero al hacerse esa pregunta, ¿qué va a crear esto? Lo que hace es quitarle a ese evento externo el poder de definir su propia identidad y su estado emocional. Le pita los mandos. Exacto. No permite que una simple multa se convierta en una justificación para volver a sumergirse en el sufrimiento. Y esto, además, enlaza con otro aspecto que es vital en su propuesta. Reprogramar estas creencias tan limitantes no puede ser solo un ejercicio mental, de decir afirmaciones frente al espejo. ¿Ya? Hay que anclarlo en lo físico. Tu propio cuerpo tiene que experimentar que la abundancia es un lugar seguro. Es decir, enseñarle de forma activa a tu sistema nervioso, usando pruebas materiales, que ya no hay ningún león acechando entre los arbustos. Eso es. El libro, de hecho, menciona detalles bastante curiosos sobre esto en el día a día. Como, por ejemplo, la decisión que toma la autora de llevar siempre en el bolsillo un clip de oro macizo de 14 quilates para sujetar los billetes de $100. O también cuenta que insiste siempre en pedir pizzas sin gluten pero de altísima calidad, aunque le cuesten bastante más caras que las normales. Sí. Y aclara que no hace estas cosas por pura vanidad o por fardar.
Lo hace como mensajes físicos y directos a su biología, para demostrarse que el placer y la riqueza son entornos completamente seguros. Exacto, porque si pensamos que el trauma original se almacenó en el cuerpo a través de sensaciones físicas de contracción, de miedo, de tensión en los hombros, pues la sanación tiene que integrarse necesariamente a través de sensaciones físicas contrarias, de expansión, de relajación y de disfrute real. Tiene toda la lógica. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y bueno, para que esto no suene a que hace falta salir corriendo a comprar oro macizo para poder sanar, que no es el caso, la filosofía de fondo que presenta es increíblemente accesible para el día a día. Muy práctica. Se basa en buscar únicamente lo que ella llama un cambio de un grado, o sea, un mísero 1% de mejora. No se trata de intentar resolver de golpe 30 años de trauma financiero en una sola tarde de domingo, que es imposible. Claro, te agobiarías. La idea es, si tú tomas el timón de un barco en medio del océano y lo giras un solo grado, el barco apenas parece que se mueva en ese mismo instante. Pero si mantienes ese nuevo rumbo durante un par de meses, acabas desembarcando en un continente completamente distinto. Así es. Y ella enmarca todo este proceso en la fórmula de las 4C, que bautiza con el nombre de vivacidad radical, que son elegir por ti, comprometerte contigo, colaborar con el universo y, por último, crear. Y fíjate, ese 1% es la verdadera clave de la constancia, porque alivia muchísimo esa típica parálisis por análisis. Para cualquiera de las personas que nos estén escuchando hoy, cambiar un grado esta tarde no significa que tengan que renunciar a su trabajo y montar un imperio multinacional mañana. Obvio. Puede significar algo tan simple como ir al supermercado y elegir comprar esa marca de café que realmente te gusta, que a lo mejor cuesta 2 euros más. Y hacerlo, sobre todo, sin sentir esa punzada de culpa tremenda en el estómago. Disfrutando del café. Eso es. Es demostrarle a tu propio sistema nervioso, con el gesto de una pequeña taza de café caliente, que hay provisión, que hay seguridad. Cada pequeña elección que prioriza la expansión frente a la contracción y el miedo está reprogramando milímetro a milímetro los barrotes de esa jaula. Qué potente. Bueno, haciendo un poco de recapitulación de toda esta inmersión, hemos tocado teclas que son muy profundas. Yo creo que queda clarísimo que el dinero, al igual que pasaba con el ATP de nuestras células, no tiene ninguna agenda secreta para arruinarnos la vida. Es neutro. Es una energía puramente neutral. Son nuestras deudas crónicas, nuestros bloqueos, esos autosabotajes misteriosos, los que actúan como verdaderos síntomas somáticos. Sí. Son la manifestación física, tangible, de creer en el fondo que somos indignos, o de estar atrapados en esa patrulla de fraude, reproduciendo ciegamente la realidad financiera rota de nuestros padres, en lugar de forjar lo que el autor llama nuestra propia huella. Y la salida de ese laberinto tan oscuro empieza literalmente por pulsar el control al suprimir a nuestras conclusiones catastróficas y empezar a sustituirlas por preguntas curiosas que generen expansión. Pues para terminar hoy, a mí me gustaría lanzar una última reflexión. Intentando llevar toda esta premisa que parece tan individual a una escala muchísimo mayor. A ver, cuenta. Si aceptamos la idea de que el estrés y la escasez financiera crónica son, en gran medida, ilusiones somáticas que están generadas por nuestros propios traumas heredados, ¿qué ocurriría a nivel macroeconómico? Buena pregunta. ¿Qué pasaría con la economía global si una masa crítica de la humanidad simplemente decidiera dejar de creerse la gran mentira de que el dinero es nuestro carcelero? Porque, piénsalo, vivimos en un mundo con industrias enteras que se sustentan exclusivamente sobre la base del miedo, del consumo compensatorio para tapar vacíos y de la deuda emocional. Totalmente cierto. Si una sola generación lograra de verdad sanar esta desconexión somática masiva y empezar a operar desde esa vivacidad radical, es muy probable que presenciáramos el colapso y la transformación absoluta del sistema económico tal y como lo conocemos hoy en día. Ostras, es una perspectiva absolutamente vertiginosa. Es que empezamos charlando sobre ese momento tan cotidiano en el que se abre la aplicación del banco con un nudo en el estómago, pensando que el único problema era la falta de ingresos. Ya ves. Pero resulta que si suficientes personas logran actualizar su sistema nervioso y dejan por fin de tenerle pánico a unos números en una pantalla, podríamos terminar reconfigurando la red eléctrica del mundo entero. Ahí es nada. Pues una razón más y de peso, para empezar hoy mismo con ese pequeño cambio de un solo grado.
Ahí queda la reflexión flotando para quien quiera tomarla y aplicarla en su vida. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión a fondo. Hasta la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio